Bueno, seguimos con nuestro curso de Física 2. Los temas que vamos a ver son estos que están iluminados de color amarillo. Los principales son presión, principio de Pascal, principio de Arquímedes y principio de Bernoulli. Bernoulli, vamos a pasar a la página 508. En la 508 está lo que es la presión. ¿Sí? Es lo que nosotros vamos a verla. Entonces decimos, en este apartado conoceremos la diferencia que hay entre fuerza aplicada, una fuerza que se aplica a los sólidos y también pueden ser a los líquidos, ya que los sólidos pues no tienen ninguna restricción, ¿ok? No tienen ninguna restricción. Pero los líquidos en reposo siempre la fuerza superficial debe estar perpendicular a la superficie del líquido. En estos temas de física, todas las letras que son negras o negritas indican vector. Todos los vectores tienen magnitud, dirección y sentido. Y se define como la magnitud de la fuerza normal, perpendicular a cualquier superficie. Es esta la presión. ¿Ok? ¿Sí? Es transmitida a los límites sólidos a través de las secciones, o sea, secciones perpendiculares a una superficie en dichos espacios de cualquier de sus puntos. Las unidades que se utilizan para la presión son el pascal, el bar, atmósfera y así sucesivamente. Un pascal se define como un newton por metro cuadrado. Estas son las unidades que nosotros vamos a utilizar. Bueno, seguimos. Si la presión es un vector, ¿qué cosa es la presión? Un vector. ¿Y esto qué cosa es? Un escalar. Un escalar es un número. Este es un número, una operación aritmética. Esta es una operación vectorial. Esta es una operación vectorial. Otra vez, esta es una operación escalar. Son números. La fuerza y el área son números, son escalares. Un kilopascal equivale a 1000 newton por metro cuadrado. Ahora, observemos cómo se ejerce la presión o cómo es la presión de un líquido en un vaso de agua. ¿Sí? En un vaso de agua. Se llama presión hidrostática y presión atmosférica. Estas dos están involucradas en visualizar lo que existe de una presión. Aquí tenemos un vaso. Este es un vaso. Es un vaso. Vamos a ver si lo podemos visualizar. Observen, este es un vaso, un recipiente, ¿sí? Este es un recipiente. Aquí tenemos, observen, está lleno. Esta P, este vector, esta flechita, es la presión atmosférica. Este es como si fuera el mar. Y existe una presión atmosférica que ejerce sobre el agua. Observen, entre más profundo, la presión es mayor. ¿Sí?
¿Ok? Esto se le llama presión atmosférica o una superficie abierta a la superficie. ¿Sí? Seguimos. Dice que la fuerza siempre es perpendicular. Aquí está. La fuerza siempre es perpendicular al recipiente. ¿Ok? Seguimos. Si nosotros perforamos un orificio en la parte inferior del recipiente, la fuerza ejercida por el fluido es perpendicular a la superficie del recipiente. Si nosotros hacemos una perforación aquí está el líquido. ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que la presión con la que sale aquí es mayor? Observen la simulación. ¿Sí? Ahí está. Si está lleno, la presión que se ejerce en la parte superior, ¿sí? En la parte superior se transmite igualmente en la parte inferior. Si esta presión es la atmosférica, voy a observar que como si fuera tiro parabólico, es mayor. Observen, es menor, ¿sí? Es mayor. Ahí está. La presión, ¿cómo es? Perpendicular a la superficie, miren, aquí está. La presión es perpendicular a la superficie, nunca tiene un ángulo. Bueno, en distintas ocasiones. Para problemas más fuertes, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Ok? Seguimos. Ya vimos la figura. Ahora vamos con un razonamiento un poquito matemático. La presión se define así. ¿Qué cosa es la presión? Fuerza por unidad de área. Aquí está. Pero involucra un fluido. Aquí está el fluido. En esta parte interna está el fluido. ¿Cómo se determina la masa? Aquí está. O la densidad de masa. En química su maestro o su maestra les explicó este término. La densidad de masa es igual a masa del volumen, masa del fluido por unidad de volumen, así se dice. ¿Qué hacemos? Despejamos la masa. Aquí está el despeje de la masa. Pero el volumen se define, el volumen contenido en un vaso de agua es igual a el área de la parte inferior, la parte superior por la altura. ¿Eso qué cosa es? Volumen. Este resultado lo vamos a sustituir en la fuerza. Entonces me queda, presión es igual, fuerza por unidad de área. Este W que está aquí, no es más que es el peso. ¿Cómo se define el peso? Masa por gravedad, aquí está, entre el área. Pero la masa es densidad por el volumen, pero el densidad por el volumen no es más que la densidad por el área por la altura por G. Este término que está aquí, se llama presión, ¿sí? ¿Presión qué? Hidrostática. Presión hidrostática. ¿Y el peso específico cómo se define? El peso específico se define como D. Por lo tanto, la presión atmosférica de un fluido que ejerce sobre las paredes a diferente altura es igual a P. Este término se conoce como presión hidrostática. ¿Cómo se conoce como presión hidrostática? Veamos el siguiente video. Este es un dinamómetro.
Esta es una pelotita que nosotros tenemos aquí. Ok, esta es una pelotita. Este es un dinamómetro. Lo vamos a colocar en el dinamómetro. Lo vamos a colocar en el dinamómetro. Una vez que nosotros lo coloquemos en el dinamómetro, lo vamos a colocar en esta pecera. ¿Sí? En esta pecera. Hasta aquí llega el nivel del agua. ¿Sí? Ahí está, colocada la pelotita en el dinamómetro. Aquí está el dinamómetro. Y nosotros observamos que la pelotita o que la pelota se encuentra y pesa 0.5 newton. Lo vamos a colocar en el agua y en el agua va a pesar menos porque existe una fuerza de empuje del agua sobre la pelota. Observen, ¿sí? Observen la pelotita si yo la sumerjo, ¿eh? Y la suelto, existe una fuerza que ejerce el fluido sobre la pelota. Y cuando ya está en equilibrio, observen ustedes que una parte superior es mínima, que está fuera de la superficie del agua, y el peso de la pelotita está más adentro del agua. ¿Sí? Eso quiere decir que existe una presión. Una presión que ejerce el fluido sobre la pelotita. Y en estas paredes, la presión que ejerce el fluido sobre las paredes siempre es perpendicular, tanto a la izquierda como a la derecha o hacia abajo. Aquí en la parte superior existe una presión atmosférica que ejerce hacia abajo. Esta es la presión atmosférica, por eso el fluido no se sale del recipiente. Bueno, ya una vez definida la presión hidrostática, vamos a pasar al concepto de un ejemplo. Para eso recalcamos nuevamente presión. ¿Cómo se define la presión? Fuerza por unidad de área, y la presión hidrostática a cualquier profundidad del agua. Esto que está aquí dice que la presión es la fuerza normal por unidad de superficie. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos un zapato, ¿sí?, que golpea un balón o una pelota. Hay dos pies, el tamaño del pie nosotros lo conocemos, número 24, número 28, número 29, muy patón, ya 30, 32, cuyas áreas de impacto son en el pie grande, 8 centímetros cuadrados, y en el pie pequeño, 5 centímetros cuadrados es el área de impacto. ¿Cuál es de los dos pies le imprime mayor presión al balón? Esa es la pregunta. Bueno, el área 1, 5 centímetros cuadrados, el área 2, 8 centímetros cuadrados. Aquí está la presión, ¿cómo se define? Entonces vamos a hacer una división. Esta fuerza son 45 newtons. Estos son 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, porque hacemos la conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Y obtenemos que esta presión es 9 por 10 a la 4 newtons metros cuadrados. Y observamos que el pie más grande o el área de impacto mayor, la presión es menor. Quiere decir que en esta parte le imprime mayor presión
y este es menor presión. Entonces se concluye que la presión 1 es mayor que la presión 2, está en términos del área. Este problema ustedes lo tienen que hacer, ¿sí? Ahora aquí dice, ahora golpea un golpeador, ¿no? Un boxeador golpea con una fuerza de 10 newtons. Y después, con la misma fuerza, 10 newtons, pero con los guantes nuevos y con los guantes ya usados, quiere saber en qué momento el oponente recibe los golpes con mayor presión. Ustedes lo hacen, ¿sí? Por favor. Ya está muy sencillo para que ustedes lo puedan resolver. Ahora vamos a medir. ¿Qué cosa vamos a medir? La presión. Una medida que a veces nosotros no sabemos cómo se mide, pero los jóvenes que conocen en los talleres donde arreglan las llantas, para poder medir la presión de salida de la llanta del aire, pues le colocan un aparatito y con ese aparato miden la presión y la presión está dado en libras, ¿sí? Libras. O también nosotros puede ser newtons sobre metros cuadrados. Esta es la presión manométrica. Esta es la presión manométrica. ¿Sí? A cualquier profundidad. Si el H vale 0, la presión es 0, manométrica, y nada más está considerada la presión atmosférica, porque es la que ejerce un vector en la parte superior de un fluido, se le llama presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí, vamos a ver este problema que ustedes lo deben de entender. La presión absoluta se define como presión manométrica más la presión atmosférica. Vamos a ver este fenómeno. Ahí está. Observo en la parte superior presión atmosférica. En la parte inferior, en la parte esta que está aquí abajo, es para presión manométrica. Entonces, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos visualizarlo en este puntito que está aquí. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver de nuevo. Observe nuevamente. Ahí está. La presión en este puntito aquí, esa es la presión manométrica, más la presión atmosférica es igual a la presión absoluta, es esta. Presión absoluta es igual a presión manométrica más la presión atmosférica. ¿Ok? La presión manométrica, ¿cómo se define? La densidad por G por la altura, y la presión atmosférica, pues es la que se establece y que es constante. Seguimos acá.
Para medir la presión, ¿sí? Díganle a su papá o los que tienen automóvil, cuánto es la presión de las llantas de su automóvil y miden la presión que tengan las 4 llantas. Sí, por favor, eso me lo envían dentro de su tarea a mi correo electrónico. Esa es la manera de cómo se mide la presión, pero nosotros aquí tenemos un ejemplo, pero que pues no lo vamos a decir porque pero ustedes lo pueden visualizar. Bueno, la ecuación de un fluido en reposo, ¿sí? En el video lo pueden ver en la pecera. Ese es un fluido en reposo. La presión es igual a la presión atmosférica más densidad de peso específico por la altura. ¿Sí? ¿Eso cómo se define? Presión absoluta. Eso se define como presión absoluta. Aquí está, presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Esto lo vamos a utilizar muy seguido. ¿Sí? Muy seguido lo vamos a utilizar. Consideremos para establecer la diferencia de presiones. ¿Sí? Ustedes lo leen aquí. ¿Sí? Y obtienen una conclusión. Me explican esta conclusión. Vamos a ver aquí. Tenemos un fluido en reposo. Ahí está mi fluido en reposo. ¿Sí? Lo muevo o lo simulo. Simular. Ahí está. La presión aquí, ¿sí? Es diferente a la presión acá. Aquí tiene una presión manométrica, aquí. Y esta es la presión atmosférica, este vector que está aquí, es la presión atmosférica. Entonces la presión absoluta es la presión aquí, en este puntito, más la presión atmosférica es la presión absoluta. ¿Sí? Ahí está, observen. Un recipiente en reposo, Seguimos. Aquí tenemos el principio de Pascal. Este se llama Pascal. ¿Sí? Puede estar a cualquiera. La presión aquí es mayor que la presión acá. ¿Por qué? Porque aquí existe una presión manométrica, aquí. Y la presión atmosférica, aquí existe un vector hacia abajo. Entonces, existen diferentes presiones. Si está en la parte superior, actúa la presión atmosférica. Si está aquí en la parte inferior, presión manométrica más la presión atmosférica es igual a la presión absoluta. Aquí está el principio de ¿qué cosa principio? De Pascal. Veamos el siguiente video. Para el estudio del principio de Pascal tenemos una jeringa. Esta es una jeringa. Aquí es un émbolo. Aquí es un émbolo. El área de este émbolo es mayor que el área del émbolo donde sale el fluido de la aguja. Y le aplicamos una cierta presión aquí. Aquí le aplicamos una cierta presión. Esta área es mayor. Entonces, para el principio de Pascal,
para el principio de Pascal, ¿qué es lo que tenemos? Que la presión de entrada es igual que la presión de salida. Lo único que cambia es que la velocidad con que entra el émbolo en esta área es menor que la velocidad de salida de acá. Cuando ustedes ponen su dedo en la manguera de sale, ustedes ven que lo cierran y la salida del fluido es mayor que la velocidad de entrada. Eso es el principio de Pascal. Siguiendo con el principio de Pascal, vamos a hacer un análisis sobre las presiones. Aquí me dice que la presión aplicada a un fluido contenido en un recipiente se transmite íntegramente a toda la porción de dicho fluido. ¿Sí? Nosotros sabemos que ¿cómo se define la presión? La presión se define como fuerza por unidad de área. Pero en el principio de Pascal se establece que la presión de entrada es igual a la presión de salida. Vamos a representar la presión de salida como P subíndice 0 y la presión de entrada como P subíndice I. Si este concepto es válido en el principio de Pascal, sus ecuaciones son así, de esta manera. Estas son sus ecuaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a despejar. Despejar se obtiene. ¿Qué cosa se obtiene? Esta relación que está aquí se obtiene. Entonces, presión de entrada es igual a presión de salida. Por lo tanto, este O0 está dividiendo, como pasa multiplicando FI, F de entrada, ¿sí? Está multiplicando, pasa dividiendo. Ahí está. Aquí tenemos este concepto. Este es el nuevo. ¿Cómo se llama esto? De ahora en adelante se va a llamar ventaja mecánica. La ventaja mecánica son un cociente ¿de qué? De la fuerza de salida entre la fuerza de entrada y en la parte izquierda el área de salida entre el área de entrada. ¿Ese cómo se llama? Ventaja mecánica y se va a representar con la letra MI. ¿Ok? Esto ustedes lo leen, por favor, porque en sexto semestre lo vamos a ver si les doy clase en probabilidad y estadística. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos lo que es la ventaja mecánica. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver aquí. Este concepto ustedes lo leen. ¿Sí? Ustedes lo leen. Ahora aquí, vamos a ver una simulación. Una simulación de una prensa hidráulica, o mejor conocido en el ámbito social, es un gato hidráulico. ¿Sí? Aquí tenemos la prensa hidráulica. Aquí está. Me está diciendo que la presión de entrada, esta es la presión de entrada. ¿Cómo se define la presión de entrada? Fuerza I entre A1. Ahí está. ¿Y esto qué cosa es? La presión de salida. ¿Sí? Esta es la presión de salida. Ya sea que lo aplique de este lado, de la parte derecha, o que lo aplique yo de la parte izquierda. Podemos cambiar la fuerza de entrada. ¿Sí? Podemos colocarle 8. Observen. 7, 6 newtons, 5 newtons, 4 newtons, 3 newtons, 2 newtons. Ahí está.
hemos variado la fuerza de entrada, ¿sí? La fuerza de entrada es igual a 2 newton. Aquí está, F de entrada es igual a 2 newton. Tienes un radio de 0.5 centímetros. El área 1. Esta es la presión de entrada. Esta es la presión de entrada. ¿Cuánto vale la fuerza de salida? La fuerza de salida es el producto de la fuerza de entrada por el área de salida entre el área de entrada. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, estas ustedes lo pueden visualizar. Les voy a enviar el software para que ustedes los puedan abrir. No es muy complicado, pero sí necesitan ustedes manipularlo para que lo observen. Seguimos. Bueno, ya vimos la prensa hidráulica. Sí, ahora vamos a simular la figura 225, que es la Pascal hidráulico. Vamos a ver. Ahí está. Este es otro fenómeno. Esta es la prensa hidráulica. Sí, esta es la prensa hidráulica. Nosotros la conocemos como un gato hidráulico. Todos los automóviles tienen frenos hidráulicos. Las locomotoras en sus frenos también son frenos hidráulicos. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí está. Fuerza de entrada, presión de entrada, presión de salida. O al revés, presión de entrada, ¿sí? Presión de salida. Presión de entrada, presión de salida. ¿Sí? Presión de entrada, de la parte izquierda, presión de entrada, presión de salida. ¿Ok? Ahí está. Esto es un gato hidráulico. Este es un gato hidráulico. Una prensa hidráulica. Seguimos. Ya vimos la figura, ya lo movimos, ya lo simulamos, ya vimos cómo es la prensa hidráulica. Ahora, aquí me explica cómo está la situación. Entonces, la prensa, aquí está. Este concepto que está aquí es la prensa hidráulica. Fuerza 1 entre A1 de entrada es igual a la fuerza 2 de salida entre el área. ¿Esto quién es? Esto es Pascal. ¿Ok? Pascal. Ya vimos estas figuras, ¿sí? Y se le conoce como el principio de ¿qué? De Pascal. ¿Qué quiere decir? Bueno, antiguamente cuando era estudiante le decía yo principio de Pascual, pero es principio de Pascal. Este principio de Pascal establece, ¿qué cosa establece? Que la presión de entrada es igual a la presión de salida. Seguimos. Aquí está nuevamente. Ahora vamos a mencionar un tema que se llama trabajo. En el área de la física, trabajo no es más que energía. ¿Sí? Trabajo es energía. Es la realización o el movimiento de un objeto cuando se le aplica una fuerza y existe una distancia. ¿Cómo se establece? Trabajo. ¿Trabajo qué cosa es? Es energía cinética o energía potencial. ¿Sí? ¿Y cómo se define el trabajo? El trabajo se define como fuerza por distancia. ¿Sí? Recuerden bien esto. Trabajo se representa con la letra W mayúscula y es igual a fuerza por distancia. Aplicando este concepto a la prensa hidráulica, ¿sí? Observen qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? A ver, vamos a ver esto. Ya sé que esto es Pascal. Acuérdense siempre, ¿qué cosa es esto? Pascal. Ventaja mecánica. Ya sé qué cosa es esto.
ventaja mecánica. ¿De dónde se dedujo la ventaja mecánica? De aquí, porque la presión de entrada es igual a la presión de salida. Entonces, el trabajo de entrada, aquí está, el trabajo de entrada es igual al trabajo de salida. Esta es una consecuencia del principio de Pascal. Bueno, si el trabajo se define como fuerza por distancia, entonces aquí tenemos la fuerza de entrada, por la distancia recorrida de entrada del émbolo, es igual a la fuerza de salida por la distancia que recorre el émbolo al momento de salir el fluido. Esta ecuación nos indica que la fuerza de salida es directamente proporcional a la fuerza de entrada. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a concluir? Que la ventaja mecánica se escribe de esta manera. ¿Sí? En lugar de ahora de escribir F1, F de salida entre F de entrada es igual a la distancia de salida, a la distancia de entrada aplicada una fuerza entre la distancia de salida. Esta distancia es la recorrida del émbolo de entrada, es directamente proporcional a la distancia recorrida. Este concepto está en toda la física, Vamos a tener necesidad de verlo, nada más esto, en sexto semestre, ¿sí? Bueno, aquí está la prensa hidráulica, ya no hay ningún problema, ya lo vimos. Bueno, ya hicimos la animación, si gustan la podemos ver de nuevo, ¿sí? Ahí está, ¿sí? La prensa hidráulica, ¿sí? Esta es la 224, vamos a ver la 225. Está. Acuérdense que ya habíamos hecho esto. Fuerza de entrada, fuerza de salida, o fuerza de entrada y fuerza de salida. Ahí está. ¿Sí? ¿Ok? Ahí está en la simulación. Dos émbolos que tenemos, un área es mayor que esta área. ¿Sí? Seguimos. Ahora, llegamos a esta conclusión. A ver, ¿qué cosa llegamos a esta conclusión? Que la presión absoluta es igual a la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. Estos dos términos también se utilizan. Presión, aquí está la presión. Ustedes lo leen, por favor, y copian todo eso. Bueno, ¿esto qué cosa es? Pascal. Esto es Pascal. ¿Esto qué cosa es? Ventaja mecánica. ¿Sí? Seguimos. Este problema ustedes lo copian en su libreta. Por favor, lo copian todo esto en su libreta. Y de tarea van a resolver este problema. ¿Sí? Ok, van a resolver este problema. Ahora, vamos a empezar a ver el principio de Arquímedes, ¿sí? Vamos a ver de qué trata el principio de Arquímedes. Por lo tanto, ¿sí? Lo vamos a ver en otro video.